En el día de mañana posiblemente haya paro en los establecimientos privados de la ciudad de Santa Fe por un incumplimiento en el pago de los saberes a los docentes privados. Estamos en comunicación telefónica con Patricia Muñer, que es la secretaria general del SADO. Patricia, desde el Centro Cultural Ochavarroma te saludamos. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va a todos? ¿Es así? ¿Ya está confirmado el paro de mañana? Sí, en realidad no es un paro, es retención del crédito laboral. Es decir, ante la falta de pago de los salarios que debe ejecutarse en el día de hoy, el docente tiene el derecho a retener su trabajo tratando de percibir sus haberes como corresponde. Esto no es la primera vez que sucede, ¿no? No, es el tercer mes consecutivo que el gobierno provincial dispone que en el cronograma de pagos nosotros estemos por fuera de los plazos legales que establece la propia ley de contrato de trabajo. De todos modos, más allá de la decisión gubernamental, en las escuelas privadas el responsable del pago de los sueldos es el empleador, es el dueño de la escuela, es el propietario. Por lo tanto, deberá hacerlo con fondos propios y pagar antes de que finalice el día de hoy. Si mañana los docentes no tienen acreditado el salario, pueden dejar de trabajar, es decir, no ir a trabajar hasta tanto le paguen el sueldo como corresponde. Esa actitud de los docentes está amparado por la ley, ¿no? Sí, obviamente, el artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo dice claramente que la obligación del empleador es pagar antes del cuarto día hábil. Perfecto. Ese sería el día de hoy. El día de hoy, claro. Patricia, ¿esto quién se tiene que hacer cargo del pago de los salarios o de esta situación? Las escuelas. Las entidades propietarias de las escuelas privadas son quienes tienen que hacerse cargo por dos cuestiones fundamentales, porque la ley de enseñanza privada de la provincia prevé que tengan solvencia económica para afrontar sus obligaciones, como es el pago de sueldos, y porque además los propios empleadores lo reconocieron en un acta suscrita en julio del 2013 junto con el SADOP, donde dice que a pesar de la demora o la no percepción del aporte estatal por parte del gobierno, en este caso provincial, los propietarios no están eximidos del cumplimiento de sus obligaciones y el pago del salario es una obligación del empleador. Por lo tanto, deberán hacerse cargo con sus propios. Pero para que ese pago se haga efectivo, primero el gobierno provincial tiene que depositar la plata, le tienen que girar los fondos para poder hacer frente a los sueldos, ¿no? A ver, el gobierno ha dispuesto en algún momento enviar a las escuelas privadas aportes estatales. Pero independientemente de que lo mande o no, el dueño de la escuela privada es el que tiene que hacerse cargo del pago. Después lo recuperará con los fondos que le mande el gobierno provincial. Pero tiene que pagar en tiempo y forma antes de que finalice el día de hoy. Si no, mañana el docente tiene derecho a no ir a trabajar hasta tanto cobre. ¿De cuántos docentes estamos hablando que se ven en esta situación, Patricia? En la provincia de Santa Fe somos más de 22.000 docentes privados. En la ciudad de Santa Fe, unas 5 o 6 escuelas ya han pagado sus salarios. Por lo tanto, esos docentes mañana trabajaran como lo hacen habitualmente. ¿Cuáles son las escuelas? ¿Cuáles son las escuelas que ya han abonado los salarios de los docentes? Las escuelas que ya han abonado son la Escuela Omar Rup de Alto Verde, el Colegio Inmaculada, Sala Faisal, La Salle, que han pagado ya los sueldos. El resto de las escuelas, que son casi 300, en toda la delegación Santa Fe, en toda la sección de Santa Fe, no han percibido sus haberes, por lo tanto, mañana están en condiciones de ejecutar la medida. Patricia, ¿las escuelas privadas cuentan con algún fondo de garantía o algún dinero que se va recaudando para enfrentar algunas situaciones? La ley de enseñanza privada, de educación privada de la provincia, exige que las escuelas tengan solvencia económica para el pago de los salarios en el caso de que el gobierno no enviara el aporte estatal. Hay uno. Las escuelas, muchas escuelas cobran cuotas. Por lo tanto, fondos propios tienen, digamos. Las entidades propietarias tienen que tener fondos. El arzobispado de Santa Fe es el dueño de más de 100 escuelas en nuestra delegación, debe tener fondos propios para pagar los sueldos y así debe hacerlo. Así que, bueno, de alguna u otra manera deberá cumplir con su obligación. Y justamente estamos en una etapa del año donde últimamente las cuotas de las escuelas privadas vienen aumentando, ¿no? Es una etapa donde Sí,
este año ha aumentado en varias oportunidades, porque hay un criterio por parte del Ministerio de Educación, avalado por el propio Ministerio de Educación, que cuando se incrementan los salarios, las escuelas están en condiciones de incrementar las cuotas. Por lo tanto, lo que recaude las escuelas en concepto de cuotas puede ser usado momentáneamente para pagar los sueldos. Patricia, te hago una pregunta, y esto es algo que no salió en muchos medios de comunicación, se lo dio a conocer un periodista ayer por la siesta en un programa de televisión. Te quiero preguntar, ¿tienen novedad sobre alguna carta que haya salido por parte del arzobispado hacia la ministra de Educación, Claudia Balaguer, haciendo referencia a este tema? Sí. El presidente de la Junta Católica de Educación de Escuelas Privadas, el presbítero Ayala, en representación del arzobispado, envió una nota a la ministra Balaguer exigiéndole la remisión de los fondos en concepto de aporte estatal. Y dice estar muy preocupado por la situación de los trabajadores y demás. Nosotros lo que le decimos al padre Ayala es que no necesitamos que se preocupe por la situación de los trabajadores, necesitamos que pague, porque él, que es el representante de todos los empleadores de escuelas privadas, sabe que su obligación es el pago del sueldo. Por lo tanto, la situación no consiste en solidarizarse con la situación, sino en pagar, en cumplir con lo que dice la ley. No lo inventamos nosotros. La ley de contrato de trabajo en su artículo 128 es muy clara. Los empleadores deben pagar y punto. Por lo tanto, le hemos dicho al padre Ayala y a todos los representantes de las escuelas privadas que paguen como corresponden, cumplan con sus obligaciones, y si eso ocurre, nosotros trabajaremos como habitualmente lo hacemos. ¿Por qué cree que se ha dado esa actitud por parte del arzobispado? Porque me parece que es para evadir las obligaciones. Acá no se trata de solidarizarse y decir, me solidarizo con ustedes, tienen razón en lo que hacen, porque por otra parte, además de no pagar, en las escuelas se están presionando a través de los directivos para que no efectúen la medida de fuerza. Entonces, no hay que contradecirse en los discursos. Si yo me solidarizo con una situación, cumplo con mi obligación. Si no, estoy siendo muy hipócrita planteando una situación que en realidad no es. Patricia, ¿cómo pueden hacer los padres para saber si en el día de mañana aquellos que manden a sus hijos a escuelas privadas sepan efectivamente si tienen que mandarlos o no? ¿Cómo van a dar a conocer? Deberán consultar con las autoridades de la escuela, con los docentes de sus hijos, porque puede ocurrir que algún docente haya cobrado su salario y entonces mañana trabaje actualmente, digamos, ¿no? Así que deberán consultar cada padre en el establecimiento donde concurren sus hijos. Patricia, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Patricia Munier, la secretaria del SADOP, secretaria general del SADOP, charlando sobre esta situación que se está viviendo. Ella decía, no es un paro, y hizo bien en corregirme, es una herramienta legal que van a tener, que tienen los en este caso los maestros de escuelas privadas, de poder tomar y decir, bueno, ante la falta de pago, ante el incumplimiento del pago en los tiempos en los cuales se ha acordado, el trabajador, en este caso el maestro de escuela privada, tiene el amparo legal de decir, bueno, yo mañana no me presento a mi lugar de trabajo hasta en tanto no me depositen mi salario. Ayer le estaba comentando, efectivamente salió en un programa de televisión a la siesta, ¿no?, de aquí de la ciudad de Santa Fe, donde Monseñor Ayala, alto funcionario eclesiástico que tiene el arzobispado de Santa Fe, le ha enviado una carta a la ministra de Educación de la provincia, Claudia Balaguer, con una extraña carta, en el sentido de lo que dice el escrito, donde básicamente lo decía Patricia, se solidariza con la cuestión de los docentes a los cuales todavía no se le ha pagado los salarios, pero
al mismo tiempo se desliga de la responsabilidad y le tira la pelotita al gobierno. Entonces, mi pregunta estaba dirigida a Patricia en estos minutos de charla, hacia efectivamente a quién se le estaba haciendo el reclamo. Si el gobierno provincial, para que deposite el dinero con el cual las escuelas privadas les pagan a los docentes, o a las escuelas o a las escuelas públicas, perdón, que tienen la obligación como sector privado, como sector empleador, de pagarles a sus empleados. Y efectivamente lo que decía Patricia acá, independientemente si el gobierno depositó o no depositó la plata que gira hacia las escuelas privadas, los que tienen que pagar son las escuelas privadas. Es, por alguna forma decirlo, el estado eclesiástico de las de Santa Fe quien se tiene que hacer cargo de la del pago de los salarios de los docentes de escuelas privadas. No es la primera vez que pasa, es el tercer mes consecutivo en el cual a los docentes privados se les tiene que pagar en los primeros 4 días hábiles de cada mes. Esto es en el día de hoy. Le tienen que depositar su dinero. No lo están diciendo. Bueno, y si al finalizar la jornada de este día jueves no perciben sus saberes, van a decretar no concurrir. Vuelvo a repetir, no es un paro, es una herramienta legal que ampara a los trabajadores de no concurrir a su lugar de trabajo hasta en tanto no se le deposite su sueldo mensual, que tiene que ser, vuelvo a repetir, en tiempo y forma. Así que si en los últimos días, en las últimas horas de este día no hay novedades al respecto y todo sigue igual, en el día de mañana, si tenés a tu hijo, si tenés a tu sobrino o algún familiar que tenga o algún amigo que mande a su hijo a una escuela privada, recomendale que antes de mandarlo llame a los profesores, a los maestros, a la escuela misma y pregunte si van a haber clases en el día de mañana. 10 de la mañana con 52 minutos.